Hermanos, en este primer domingo de la Cuaresma que iniciamos el miércoles de esta semana pasada, el miércoles de ceniza, la Iglesia nos acompaña en el camino de nuestra conversión. Es tiempo de conversión, es tiempo de lucha espiritual. Y nos propone en este primer domingo este ejemplo de Jesús que al iniciar su misión mesiánica se retira al desierto para un combate, para una lucha espiritual. Estas tentaciones de Jesús dice que se producen después de que el Señor ha estado como Moisés, que estuvo también 40 días y 40 noches ayunando en el Sinaí, en el desierto del Sinaí, antes de recibir las tablas de la ley. Pues el Señor también se prepara espiritualmente y está 40 días de ayuno. Y añade, y al final sintió hambre, lógicamente. Y es entonces cuando se presenta el tentador, el diablo, Satanás, que parece como un maestro de la ley, un rabino, un hombre sabio. Hay como una discusión entre Jesús y el demonio que está basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Decía San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, que el demonio siempre nos tienta en nuestros puntos débiles, cuando estamos en debilidad. Lo compara San Ignacio con un general. San Ignacio sabéis que había sido militar en su vida anterior, antes de su conversión. Y él lo compara como el general de un ejército enemigo que asedia una ciudad, una plaza fuerte, un castillo, pero antes de iniciar el ataque, ese general primero estudia la situación para ver dónde están los puntos débiles, cuál es el flanco débil, y por ahí es por donde ataca. Una y otra vez. Pues así hace el demonio. Nos mira a cada uno, nos estudia bien, ve cuáles son nuestros puntos débiles, por dónde flaqueamos y por ahí insiste y nos tienta. Como hizo con Jesús. Una tentación que además va increciendo, va como aumentando en intensidad. Primero en el desierto, después en el templo, por último en un monte altísimo. También la respuesta de Jesús va creciendo en intensidad hasta el rechazo total y final. Vete, Satanás. Son tentaciones estas que nos pueden parecer raras, porque están construidas por San Mateo con un significado simbólico. La primera tentación que llamamos la tentación del pan. ¿Tienes hambre? Sintió hambre. Fijaros, aquí hay dos cosas. Una es ese sentir, el sufrimiento. Sentimos hambre, una carencia, nos hace sufrir. Y la otra es la carencia, aquello que nos falta. Entonces sintió hambre el Señor. Y el demonio le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Nos puede parecer una tontería, porque es un símbolo de nuestras tentaciones. Cuando sufrimos, cuando tenemos una carencia, tenemos una tentación de alejarnos de Dios, de poner a Dios en cuestión. ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué te va a faltar a ti algo? Una pregunta que se repite insistentemente, que a veces, porque estas tentaciones a Jesús no son interiores, son desde afuera, Le
te dicen, ¿a ti de qué te sirve la fe? ¿De qué te sirve la religión? ¿Qué te da? ¿Qué te produce? ¿Sirve para algo? ¿Qué es lo importante? El pan. Que no te falte de nada, sino que Dios es ese. ¿Está Dios contigo? Una tentación de alejarte de Dios. Porque es verdad que el pan es necesario, que nos hace falta. Cierto. En ningún momento dice el Señor que no, pero sí le dice, no solo de pan, no es lo más importante. Una vez que hayas saciado el estómago, ¿qué? ¿En qué consiste tu vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es lo que nos mueve? Vendrá otra hambre, otro vacío, en soledad, una tentación de alejarnos de Dios, la tentación del pan, una tentación que también podemos hacer, porque las tentaciones son de cada cristiano, de la Iglesia tiene estas tentaciones también, y yo diría del mundo entero. También para la Iglesia puede decir, bueno, ¿la Iglesia para qué está? Para solucionar, es como una ONG, para solucionar los problemas sociales, que son muy importantes, y ya. Eso es todo lo que puede hacer la Iglesia. Como si Jesús hubiera sido un brillante economista o un gestor extraordinario de la hacienda pública. Jesús no fue eso. Y dio de comer, pero no es eso lo único ni lo más importante. Lo que el Señor nos dio fue a Dios mismo. La segunda tentación es más elevada. Si la primera es material, esta segunda tentación es espiritual. Lo lleva al templo de la ciudad santa de Jerusalén, el lugar de la presencia de Dios. Tírate abajo. Y le dice, porque está escrito, le cita la Biblia, le cita un salmo, una oración. Fijaros, la oración, los salmos son esto que hemos cantado, entre las lecturas, eso es un salmo, eso es una oración. No dices en la oración que a tus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, para que tu pie no tropiece en la piedra, pisotearás serpientes y dragones y leones. Tírate abajo. ¿Por qué le dice eso de tírate abajo? Porque tienes que hacer algo espectacular. La religión, el Mesías, tu fe, tiene que ser algo extraordinario. De modo que atraigas a todos hacia ti. Una tentación que podemos tener todos, que en lugar de servir a Dios, nos servimos de Dios. Para que Dios esté a mi servicio. Y así yo pueda ser alguien en el mundo. Una tentación que nos lleva, ¿cómo diría yo?, a la infidelidad a Dios. Porque queremos buscar como una autosatisfacción espiritual. Fijaros cuántas personas se alejan de Dios, son infieles al Señor y se van detrás de espiritualismos, de sectas. ¿Cuántas sectas hay en Gijón? Es una sorpresa la cantidad de sectas que hay, sentimentales, gente que dice que tiene poderes, que limpia energías, que vas a sentir algo extraordinario, las sectas. Pero a cambio tienes que ser infiel a Jesucristo. Ser infiel a tu vocación, a tu matrimonio, a tu consagración, a mi sacerdocio.
para buscar la propia satisfacción. Una tentación que tiene la Iglesia en nuestros días, como lo ha tenido muchas veces. ¿No veis que los templos están vacíos? ¿No veis que los jóvenes no vienen a la Iglesia? Tienes que hacer algo. Hay que cambiar esto para que la Iglesia sea atractiva. Así se llenarán las iglesias. Será algo espectacular. Tírate. La tentación de la Iglesia de hacerse de este mundo. Una tentación terrible. En Alemania, no sé si lo sabéis, es una tentación de lo más fuerte en este momento. Que la Iglesia se adapte a la mentalidad pagana de este mundo. La tentación del templo, de esa pseudo religión, de esa sustitución de la religión. Y la tentación del monte altísimo, que el diablo le muestra los reinos del mundo y su gloria, el poder. Si eres el Hijo de Dios, tienes que cambiar el mundo. Y para eso necesitas el poder. Dice otro evangelio, y yo lo doy a quien quiero. El evangelio de San Mateo dice, te daré todo ese poder y esa gloria del mundo si te postras y me adoras a mí. El precio es la apostasía, el rechazo de Dios. De ninguna manera, le dijo la serpiente a Eva, Dios os ha engañado. Tú tienes el poder de decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿No eres libre? ¿No eres adulto? ¿No eres inteligente? Por ti mismo. La voluntad de poder, el endiosamiento del hombre. Pero a costa de la idolatría. La idolatría de Lucifer, de Satanás. Ese que siempre ha exigido sacrificios humanos, que le ofrezcas la vida, tu alma. Este mundo tiene esa idolatría. Ha cambiado a Dios por Lucifer. ¿Cómo lo sabemos? Porque ofrece un sacrificio humano, porque ofrece la vida de los seres humanos. El aborto es algo libre, aséptico. La eutanasia, la muerte feliz, tu libertad, tu derecho, tu voluntad. Es una idolatría satánica, adorar a Lucifer, que tiene el poder de la muerte, abandonando a Dios. Dios no existe, Dios te engaña. Para que tú seas, Dios tiene que morir. Lo dijo un filósofo, no sé si os acordáis, Nietzsche. Dios ha muerto, viva el hombre, el superhombre. Señor de la vida y de la muerte, el que decide el bien y el mal, yo. Todos tenemos esa tentación de endiosarnos, de que se haga mi voluntad. Esta apostasía que se da también en la política, estos imperialismos y las guerras, ¿por qué se hacen? Por la voluntad de poder. Es una cosa blasfema, en nombre de Dios. En nombre de Dios se hacen guerras. Hay 2 guerras hoy en nombre de Dios. Hay algo más luciferino. Por eso estas tentaciones que parecen un cuento son en realidad muy profundas. Nos afectan a todos, a cada uno de nosotros, los cristianos. En cualquier estado en que vivamos, seamos solteros, casados, religiosos, sacerdotes, todos tenemos estas tentaciones. Y el Señor nos ha enseñado a rechazarlas. Al final,
¿Qué le dice? Vete, Satanás, porque con el demonio no se dialoga. Es más listo que tú. Te ha estudiado bien tu debilidad. Fijaros que el Señor le dejó hasta otra ocasión. Fue en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, como cuando tú estás en la cruz, como cuando yo estoy en la cruz, también te dirá, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. No lo aceptes. Pero el Señor entregó a Dios su Espíritu. Que el Señor nos enseñe a todos a vencer nuestras tentaciones, a no escucharle al demonio, a esta lucha, este combate espiritual.